Noche ya, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues ya apareció. Ya. ¿Cuánto dicen gloria? Entonces les enseño que estaba preparando, hermanos, estoy preparando el curso de Pentateuco para el Instituto Bíblico. Vamos a tener dos materias nada más: Pentateuco y la vida de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos se les antoja tomar esas dos materias, hermano? Fíjense, Pentateuco y la vida de Jesús, es decir, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces el pastor David va a estar dando los evangelios y yo voy a dar el Pentateuco. Entonces usted tiene que buscar material de aquí y de allá. Y yo cuando cursé la universidad tomé el tema, el curso de Pentateuco, y ahí tenía mi libro guardado. Y lo andaba busque y busque porque un personajito, ¿verdad?, de la casa que lee muchos libros me lo agarró y quién sabe dónde me lo dejó y no lo encontrábamos. Y yo estaba desesperado y estaba ahí todo escondido en un rincón, y finalmente lo encontré y dije, wow, gloria a Dios. Entonces ahora que lo estoy repasando, el Pentateuco, hermano, es el fundamento de la palabra de Dios, es el fundamento del plan de salvación de Dios, es la ley de Moisés, esa que algunos dicen que ya quedó obsoleta, ¿verdad? Es el fundamento. Y el mismo Señor Jesucristo lo comprueba, ¿verdad? Ustedes dicen que leen a Moisés, ¿verdad? Pero no me conocen a mí. Y si leyeran ustedes a Moisés, me conocerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Y qué escribió Moisés? La ley, la Torá, el Pentateuco. Así es que, estando leyendo ahí, empecé en Génesis, ¿verdad? Aparece la genealogía de los píos. ¿Quiénes son los píos? Los que vienen de la descendencia, ¿verdad?, de Set, ¿no? El hijo que suplió a Caín, a Abel, que mató a Caín, y de ahí viene la descendencia pía, y del otro lado de Caín la descendencia de los impíos. Entonces, dentro de esa descendencia de Set aparece Enoc, y me llamó la atención muchísimo porque muchos de ustedes han oído hablar de Enoc y saben lo que pasó con él, y me llamó la atención que dice: caminó con Dios Enoc y se lo llevó. Wow. Acompáñenme rápidamente a Génesis capítulo 5. Génesis 5, rápidamente, amados hermanos. Estamos hablando de Bereshit, ¿no? El Génesis. Génesis 5, y dice, versículo 24, versículo 22 al 24. Desde el 21 vamos a leer, dice: vivió Enoc, ¿cuántos años, hermanos? 65 años, y engendró ¿a quién, hermano? A Matusalén. ¿Cuántos saben quién fue Matusalén, hermano? El hombre que ha vivido más años, ¿verdad?, sobre la tierra, 969 años. Y engendró a Matusalén, versículo 22, y caminó Enoc ¿con quién, hermano? Con Dios. ¿Qué hacía Enoc, hermano? Caminó con Dios, pero era un descendiente de Set, ¿verdad?, de la línea de los píos, de los temerosos de Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos años, hermano? 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció Enoc, hermano? Porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? No se lo llevó un ovni, cuidado, ojo. ¿Se lo llevó quién? Dios. Y por eso es importante leer la Biblia, porque por ahí andan los ufólogos, hermanos, los que creen en los ovnis, y dicen que no, ¿verdad? En su libro habla mucho de los contactos extraterrestres. Entonces es hermoso porque dice, bueno, si no caminó con Dios y Dios se lo llevó y escribió un libro, ¿por qué no aparece ese libro acá en el canon? ¿Por qué no está ahí? Y efectivamente habla mucho acerca de los ángeles caídos. Habla de que los ángeles, ¿verdad?, y de los nombres, el ángel fulano, el ángel sultano, y que vino a enseñarle a los humanos
les enseñó la ciencia, les enseñó esto, les enseñó el otro. Pero si no está aquí, por algo no está aquí, hermano. Porque si así te enredas, ahora imagínate si hubiera incluido ese libro. Sin embargo, ahí en las redes sociales se tiene mucho auge el libro de Enoch. Si se va a meter usted ahí, ore primero al Señor, ¿verdad? Y no se vaya usted a desviar. Y después llega usted, pastor, me contactó un hombre. Le deseo yo a mis hijos, a mi familia, que si se ha dado cuenta que últimamente están saliendo muchos videos de avistamientos de ovnis. Cada vez más, antes eran así, no, ahora ya se ven los platotes, no sé, como de aquí al poste, ¿verdad? Y acuérdense que el diablo es un imitador. Muchos dicen, ¿saben cuál era el ovni? Elías, cuando vino un carro así. Ellos se basan en esos versículos. Pero la Biblia claramente dice que en un carro de fuego y ¡fum! Se lo llevó. No, vino un platillo volador, hermano. Entonces, si usted no lee la Biblia, lo van a engañar, lo van a chamaquear. Mira, si no lee la Biblia, te van a chamaquear. Entonces me llamó la atención ese pasaje que caminó Enoch con Dios y Dios se lo digo, wow. Y eso viene en el libro, no lo traje en mi libro de Pentateuco, pero también te manda a 1 Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos. 1 Tesalonicenses 4. Porque fíjense qué interesante. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Rápidamente, como estudiosos de la palabra, dice: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién va a traer Dios, hermano, con Jesús? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no vamos a ir antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y esto es el rapto, es lo que se conoce como el rapto. Pero muchos piensan, sí, pues ya me congrego, me voy a ir en el rapto. Mucha gente dice, no, pues no te preocupes, porque nosotros nos vamos, no nos quedamos a la tribulación. Pero entonces toma importancia lo que dice la Biblia de Enoch. Porque Enoch sufrió una especie de rapto, ¿verdad? Ojo, iglesia, ¿verdad? No estoy diciendo que fue rapto, sino una especie de rapto. Dios se lo llevó. ¿Pero por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó? Porque caminaba con Dios, hermano. Entonces, de la misma manera, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿se va a llevar? ¿A quién crees que se va a llevar? A los que caminen con Él. Y ya hemos hablado mucho acerca de eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les está diciendo: si ustedes no guardan mis mandamientos, en vuestros pecados van a morir. Y muchos van a venir, ¿verdad? Conmigo a decirme: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Es decir, eran hombres, mujeres que tenían dones, ¿verdad? Que hacían milagros, pero que no caminaban con Jesús. Entonces, ahí lo dice claro, se los acabo de leer, ¿verdad? Que va a venir el Señor y que los muertos en Cristo regresarán primero, los que hayamos quedado, queremos arrebatados, pero no todos, sino los que caminen con Él. Y en eso me quiero centrar. Caminar con Dios es vivir día a día en comunión con Dios. Porque no nos engañemos, hermano, no pienses que con congregarte, que a lo mejor oras, que a lo mejor haces buenas. No, tienes que vivir una vida para Dios. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Sí lo entiendes? Es una nueva criatura. Es una nueva criatura, no vuelve a las cosas del pasado, hermano, porque es una nueva creación. Entonces, caminar con Dios es vivir día a día en comunión con ¿quién, hermano? Con Dios, siguiendo su dirección y agradándole en todo. Entonces pregúntese, hermano: ¿estoy viviendo día a día con Dios, en comunión con Dios? Pregúntese: ¿estoy siguiendo su dirección? ¿Estoy agradándole en todo? ¿O hay cosas en las que no le agrado?
Porque cuando yo estoy en comunión con Él día con día, estoy siguiendo su dirección, estoy agradándole, en otras palabras, estoy obedeciendo sus mandamientos, entonces estoy caminando con Dios. Y si yo camino con Dios, cuando Él venga, ¿qué crees? Me va a llevar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y mucha gente piensa, ¿verdad?, que puede andar haciendo y deshaciendo y que Dios se lo va a llevar. Amados hermanos, en el libro de Hebreos, ¿verdad?, dice que, fíjate, hablando de la ley de nuevo, dice el apóstol, ¿verdad?, que escribió Hebreos, no se sabe si fue Lucas o fue Pablo, muchos creen que fue Pablo, pero dice: cualquiera que viole la ley de Moisés, el Pentateuco, más los libros proféticos y los históricos, cualquiera que viole esta ley, ¿verdad? Aquí están los 10 mandamientos, los 10. Cualquiera que viole esta ley, dice, con 1 o 2 testigos, muera irremisiblemente. No es como si vieran aquí: el pastor no diezmó y aquí tengo a 2 testigos. Está Fátima y está el hermano Jaime. Sí, no diezmó, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo cree que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto y que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Cuando no caminamos con Dios, cuando andamos haciendo las cosas, ¿verdad?, que van en contra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y adelantito dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pues si Dios no perdonaba que violaran la ley, ¿tú crees que va a perdonar a los que pisotean el nombre de Jesucristo, hermano? ¿Y quiénes son esos? Aquellos que dicen que son cristianos, pero andan pecando y afrentan al Espíritu de gracia, hermano. Porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué les dije al principio? Adoren, alégrense, gócense, porque el Señor aquí está. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo vengo con mi cara, con un espíritu negativo, estoy siendo adverso. Me estoy oponiendo al Espíritu Santo. Entonces, caminar con Dios, amados hermanos, es vivir un día a día en comunión con Dios. Es decir, orando, adorando, ¿verdad? Leyendo la palabra, meditando en la palabra y haciendo el bien, siguiendo su dirección y agradándole en todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿por qué nos está hablando el Señor todo esto, hermano? ¿Por qué nos está hablando el Señor todo esto? Porque ciertamente Cristo viene pronto. Mira que está hablando: Cristo viene pronto. Y no te parezca nada descabellado que esa onda de los zombies, no crean que están saliendo mucho los zombies, ¿verdad? Porque cuando venga el rapto, ¿qué van a decir, hermano? Se lo llevaron los zombies. Obviamente no van a decir se lo llevó el Señor Jesús. Ok, amados hermanos, introducción. ¿Qué es caminar con Dios? Ya dijimos, es amar, es temer y servir a Dios. Repito, ¿qué es caminar con Dios? Número 1 es amarlo, es temerle y es servirle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Porque el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti. De esos 2 mandamientos depende toda la ley, ¿verdad?, y los profetas. Ahora pregúntate: ¿estoy amando a mi prójimo? Vas a decir: sí, amo a mi esposo, amo a mi esposa. Bueno, estás amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Porque decíamos que si lo amas, lo obedeces. Si lo amas, tienes temor de Dios, temor reverente, porque sabes que cantamos que es el Dios de lo imposible. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no tiene la idea de quién es su Dios. ¿Verdad? Les pongo el ejemplo de la galaxia para que veas qué grande es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Y si tú entiendes que Él tiene el poder, todo el poder, te sometes a Él. Entonces, caminar con Dios es amar, es temer y servir a Dios. El que dice que permanece en Él, dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Cristo debe andar
como Él anduvo. El caminar con Dios es andar como Cristo, ¿qué? Anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo, hermano? ¿Cómo anduvo Cristo? Hechos 10:38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si tú eres cristiano, hijo de Dios, debes de andar como Él anduvo, para que cuando Él venga, que ¿cuántos dicen gloria a Dios? También ahí en internet, ¿verdad? Usted se mete, va a encontrar unos videos donde habla del rapto, y están ahí en la iglesia alabando, ¿no? Grande eres tú, y de repente ¡fum! Y nada más se van unos poquitos y los demás se quedan. Y en algunos videos hasta el pastor se quedó, porque no estamos caminando con quién, hermano, con Jesús. Caminar con Jesús es decir, tengo que andarme derechito, porque mira quién viene aquí a mi lado. No puedo andar haciendo mis fechorías, porque mira con quién vengo aquí a mi lado. Y cuando tú caminas con Jesús, como esos dos que iban camino a Emaús, ¿verdad? No tienes chance de pensar en pecar, porque cuando tú estás caminando con Jesús, tu corazón arde por Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te pregunto, ¿arde tu corazón en Él? Y no me vais a decir que sí, porque sería la mentira más grande. Que desde que llegas vienes con ese corazón ardiendo por Jesús, por la palabra de Jesús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las Escrituras? Es decir, un fuego aquí en el corazón por escuchar la palabra de Dios, por caminar con Dios. Esa es una parte, y la otra parte sí, y poner en práctica, hermano, todo lo que aprendemos, porque si no, ¿verdad? Compartíamos que la justicia, ¿quiénes serán justificados? ¿Los que oyen, los que creen o los que obran? ¿Verdad? Porque dice, no serán justificados los que creen nada más, sino los que obran. Serán justificados por su fe y por sus obras. Caminar con Dios es andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debe ser nuestra vida, hermano? Santa y piadosa es andar haciendo bien a la gente, hermano. La piedad, tener un corazón, un amor por el prójimo. Pero seamos honestos, a veces vemos a gente en necesidad y nos pasamos de largo, hermano. No somos capaces de pararnos, ¿verdad? Y ya, bueno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Una oración. Y si tienes plata, pues dale plata, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Debemos andar en santa y piadosa. ¿Qué es santo? Estar apartado del mundo, hermano. Porque el mundo nos contamina. Caminar con Jesús, con el Señor, es que andemos como Él es, como es digno de Dios. O sea, bien derechito, bien derechito. Como es digno de Dios, como corresponde a un hijo de Dios. Andar con Cristo es andar en amor, sin hipocresía, como Cristo nos amó. Se necesita conocer a Dios, sus caminos, su voluntad, su santidad, su amor para nosotros, para querer caminar con Dios. Aprender a caminar con Dios toma tiempo. Debes sacar tiempo para orar y leer la Biblia a diario, en tu vida diaria, no solo los domingos, ¿verdad? Y ahí tú puedes ver si estás caminando con Dios. Sacar tiempo para orar. ¿Cuántos están orando? ¿Cuánto estás orando? Leer la Biblia a diario. Y ahí caigo en lo que les decía, ¿no? Se nos hace más fácil ver videos que orar, que leer. Pero yo le invito a que lea, que medite la palabra de Dios, porque usted va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer, hermano, libre. Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios.
Eso dice en Hebreos 11:5. ¿Cómo podemos agradar a Dios nosotros, hermano? El mundo nos invita y nos presiona a ser como ellos. Pero ¿cómo vamos a agradar nosotros a Dios? Yendo en contra de la corriente del mundo. Si el mundo, ¿verdad?, se está perdiendo, nosotros tenemos que ir como el salmón en contra de la corriente. Porque si yo soy donde va el mundo, pues estoy caminando por el mundo, pero no estoy caminando con Dios. Y si tú quieres que el Señor te arrebate, necesitas caminar con Dios. Dice la Biblia, ¿cómo puede uno andar en el fuego si no quemarse? ¿O cómo puedes andar en el lodo y no ensuciarte? No te enredes en los negocios de la vida, dice 2 Timoteo 2:4. No te enredes en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que te llamó. ¿Quién te llamó, hermano? Jesús. O sea, no te enredes en los negocios de la vida, agrada a Dios, pero no se mueven en los negocios de la vida, porque todos van en esa dirección. No quiere decir que nosotros también tenemos que ir en esa dirección. No te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó. ¿Qué son los negocios de la vida? No necesariamente pecados, sino cosas que te roban el tiempo que podrías dedicar a Dios. A ver, rápidamente, ¿verdad?, sin mucha revelación, díganme en este siglo qué es lo que le está robando el tiempo a la gente. ¡Rápido! ¡Celular! Te está robando horas de tu vida que deberías invertir. ¿Para quién, hermano? Para Dios. Y lo más tremendo es que lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Hoy en día muchos papás, ya para controlar al niño, le dan el celular. Ya para que te estés quieto. Y nos está robando tiempo de nuestras vidas, que podríamos emplear en la palabra de Dios, hermano. Lea la palabra de Dios, enséñele a su hijo la palabra de Dios. Y aun cuando sea grande, no se va a apartar de él. Ese hijo, en lugar de darte problemas, ¿verdad?, te va a dar bendiciones, te va a dar alegrías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te llamó. Los negocios de la vida no necesariamente estamos hablando de pecado, sino cosas que te roban el tiempo que podrías dedicar a Dios. Y pásame un ejemplo burdo, ¿no?, del niño que anda juntando dinero. Coopéreme. ¿Para qué quieres cooperar? Sí, pues para que ya mi papá no vea tanto el celular, para que le compre yo un poquito de su tiempo. Toma, papá, ya no te afanes, préstame atención. No sigas la corriente del mundo, no tienes que hacer lo que hacen los demás, hermano. Ya fuiste comprado por precio de sangre para que sigas haciendo lo mismo que los demás. No sigas la corriente del mundo, no tienes que hacer lo que hacen los demás. Noé caminó con Dios, aunque todos hacían lo malo. Fíjate, y por eso dice Mateo, ¿verdad?, como en los días de Noé, en donde era depravación, hermano, bueno, dicen los estudiosos, ¿verdad?, que si Dios nos juzgara de acuerdo a la generación de Noé, ya desde cuándo hubiera caído 3, 4, 5 diluvios, hermano. Porque ya la maldad rebasó, hermano, los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? De perversión, hermano. Y todos se fueron en pos de la perversión, y el único que se salvó fue Noé, porque caminó con Dios. De la misma manera, hoy, ¿quiénes son los únicos que se van a salvar, hermano? Los que decidan caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén.
Vamos a rápidamente Génesis capítulo 6, donde habla de Noé. Todo eso es lo que viene en el Pentateuco, hermano. Está interesantísimo, está maravilloso. La maldad de los hombres, hermano. Seis, 9. En el 1 al 8 habla de la maldad de los hombres, pero en el 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que era un qué, varón que, hermano, justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Este Noé era descendiente de Enoc. Y dice cómo eran sus generaciones de Noé, hermano: perfectas. Es decir, que se preocupaban de enseñarle la Biblia de generación en generación, de caminar con Dios. Entonces ahora nosotros preguntémonos, hermano, ¿estamos caminando con Dios? Porque si nosotros no estamos caminando con Dios, es el mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos. Fíjate, este no era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces el Señor quiere que caminemos con Dios. Como un niño chiquito, así como hábil, ¿verdad? Cuando la llevas a la tienda, ¿cómo la llevas? Caminando, a ver cómo la llevas. De la mano. Deja que el Señor te lleve de la mano. Y si viene un peligro, si viene un coche, ¿qué haces? La jala. Y si viene un perro, la jalas. Y si viene un robachicos, ¡ay! Das tu vida por él. ¿Sí o no? De la misma manera, si caminas con Dios. Pero decide caminar con Dios, por favor. Ya no sigas la corriente del mundo. ¿Hasta cuándo? Yo he estado pensando en todo eso y dice, híjole, Dios, el Señor Jesús, no retarda su regreso, sino que es paciente. Diga conmigo, es paciente. Para con todos. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos decidan caminar con Él. Porque honestamente, hermano, imagínate si ahorita en este momento viniera el Señor, me encontraría caminando con Él o por otras veredas. Acuérdate que al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Ananías y Zacarías dijeron: mira, nos vamos a guardar una parte, nadie se va a dar cuenta. De la misma manera nosotros, no, pues yo aquí en la iglesia soy un ángel, pero allá afuera sigo haciendo mis fechorías. Total, nadie se da cuenta. Tú tienes que saber que cuando tienes esa actitud, no estás engañando a los hombres, sino tratando de engañar a Dios. Y por supuesto a Dios no lo podemos engañar, hermano. Entonces este Noé, fíjate qué tremendo Noé, que no se conformó a esa generación. Noé caminó con Dios aunque todos hacían lo malo. Génesis 6:9, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que somos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro dice en sus epístolas: somos reyes, nos constituyó reyes y ¿qué? Y sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces ahora camina con Dios. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Cuántas reuniones más tienen que pasar? ¿Cuántos años más tienen que pasar para que decidamos caminar con Jesús? Los días de Noé eran terribles, hoy estamos viviendo lo mismo. Y lamentablemente muchos de nosotros y muchos de nuestros jóvenes han caído en esas colinas. Y por eso Dios te dice: camina conmigo, porque yo vengo en breve. Y es un engaño del diablo pensar, ¿verdad?, que muchos que porque creen que se congregan o que hicieron una oración se van a salvar.
¿Cuál es la evidencia de que soy nacido de nuevo, hermano? Que guardo los mandamientos de Dios, que tengo temor de Dios. Y les compartía yo el domingo, ¿no? Cuando fue que a los que me teméis, dice el Señor, a los que me teméis, saldrá el sol de justicia. ¿Y cuál es el sol de justicia? ¿Verdad? Cuando Él venga, hermano. ¡Pum! El sol de justicia, ¿para quién? Para los que temen su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Es hermoso el Señor o no, hermanos? Noé caminó con Dios, era un varón de Dios, perfecto sus generaciones. Y rápidamente les voy a dar algunos resultados de caminar con Dios, hermano. Si tú caminas con Dios, número uno, vas a hallar gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en este mismo momento necesitan gracia de Dios, hermano? Para resolver situaciones, problemas? ¿Quién necesita gracia? Yo necesito gracia de Dios. Si tú caminas con Dios, número uno, vas a hallar gracia. Número dos, ¿verdad? Noé se salvó del diluvio. Aunque el mundo se pierda, nosotros nos vamos a salvar. Abraham heredó la promesa por caminar con Dios. Moisés llegó a ser un gran líder por caminar con Dios. Daniel recibió grandes revelaciones por caminar con Dios. Porque cuando tú caminas con Dios, hermano, entonces el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empiezas a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso está para nosotros, lo sobrenatural de Dios. Sin embargo, el enemigo, con sus engaños, sus mentiras, nos mantiene distantes de los milagros, del poder de Dios. No cantamos milagroso, abres caminos. Hoy compartí un video, no sé quién lo haya visto, donde estaban orando por un bebé que está muerto ahí, ¿no? Está orando el pastor: en el nombre de Jesús, resucita y dale vida, en el nombre de Jesús, y está totalmente inerte. Y de repente empieza a abrir los ojos. Y viéndolo nosotros, ¿verdad? Todavía dudamos. ¿No será uno de esos chantajistas del internet? Yo no sé si es chantajista o no chantajista, pero yo sé que mi Dios es poderoso. ¿Cuánto dicen? Y ahí está la escritura, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Que le puso lodo en los ojos y lo sanó. Y todos conocían que era ciego. Y lo llevaron y dijeron a sus papás: ¿quién te sanó? Jesús. No, bueno, no sabía que era Jesús. Un hombre me sanó, me puso lodo en los ojos y ahora me dijo. Mandaron a llamar a los papás porque no creían. ¿Ese es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y cómo es que ahora ve? No sabemos. Es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Y no es que no lo sabían, sino que dice la escritura que tuvieron miedo de decirles quién sanó, porque los iban a correr de casa de Dios, se puede decir. Los iban a correr de la sinagoga. Entonces lo volvieron a llamar: a ver, ven para acá. Y luego le dicen: da gloria a Dios. Fíjate, o sea, como un juramento delante de Dios: da gloria a Dios. Dinos quién te sanó. Ya se los he dicho, un hombre me tocó y puso lodo en mis ojos y me sanó. Dice: no sabemos quién sea ese hombre, pero no procede de Dios. Y tú has nacido en pecado. Dice: yo no sé si ese hombre es pecador o no es pecador. Lo único que sé es que, habiendo sido ciego, ahora veo. Ese es nuestro Dios, hermano. Y entre más pronto le empieza a conocer, a caminar con Él, vamos a entrar en lo sobrenatural de Dios. Hasta ahorita hemos visto cosas pequeñas, pero Dios tiene cosas grandes. El universo es inmenso, hermano. Enoc tuvo revelaciones de Dios. Fíjate, escribió el libro, ¿no? Judas 1:4 dice que escribió un libro. Ahora lo interesante, te digo, a ver, ¿por qué no aparece en el canon? Ahora, si tú no sabes por qué, pero te quieres saber, ¿quién te va a revelar por qué no está ahí el libro de Enoc, hermano?
El Espíritu Santo. No andes preguntando, no. El Espíritu Santo, ¿por qué no está ahí el libro? Y Él te va a decir, mira, no está por esto y por esto y por esto. A ver, vayan a ir rápidamente a Judas versículo 14. Judas 14. Porque si está aquí escrito, fíjate cómo la misma Biblia, ¿verdad?, se revela a sí misma. En Noé hablamos, habla en ¿cómo se llama? En Enoc, en Génesis, ¿no? Y Santiago está hasta acá, hasta el final. Digo, Judas está hasta acá, ya casi al final. Antes de Apocalipsis, hermano. Judas apóstol, versículo 14 dice: de estos también profetizó, ¿quién, hermano? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí aparece de nuevo Enoc. Profetizó, era profeta. Y hay muchas cosas que quedan así como al aire, ¿verdad? Y si te metes a estudiar la Biblia, ahí mismo te va a dar la respuesta. Y si te queda alguna duda, pues Espíritu Santo, tú que eres el autor, guíame a la verdad. Y si tú eres un hombre o una mujer que camina con Dios, Dios te va a decir: mira, esto es así. Y entonces tú vas a poder decir a la iglesia: miren, es por esto. Amén, hermanos. Las evidencias de caminar con Dios. ¿Cuáles son las evidencias de que yo estoy caminando con Dios? La gente se da cuenta del cambio que hay en ti. O sea, cuando alguien anda caminando con Dios, es evidente. Diga conmigo: es evidente. Se le ve. Se le ve su rostro. El siguiente tema del domingo, ya hablamos acerca de que hablamos número 1 de que el reino de los cielos consiste en ¿qué? No ponerse en comida ni bebida, sino en justicia, paz. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Del gozo. Entonces, si tú estás caminando con el Señor, ¿cómo andarás? Ando caminando con Jesús. ¿Quién me quiere seguir? No, andas gozoso, se te ve en el rostro, ¡guau! No, y la gente se da cuenta. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, ¿qué cree que le pasaba con su rostro? Resplandecía. Y los demás lo veían y él ni cuenta se daba. ¿Y sabes qué le dijeron? Tápate el rostro porque no da temor. Pero hoy no hay temor. ¿Y por qué tenían temor? Porque veían cómo temblaba el monte, ¿no?, cuando Dios estaba hablando con Moisés. Algo portentoso. Ese es nuestro Dios. ¿Tú quieres ver que el poco tiemble, hermano? ¿O prefieres creerle a Dios? A ver, no los escucho. Creerle a Dios. Y Dios manda, ¿verdad?, que empieza a temblar el poco, hermano. Mejor le creo a Dios. La evidencia de que estás caminando con Dios, hay algo hermoso en ti. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Cuando tú caminas con Jesús, ¿qué sale de ti, hermano? Lo precioso. ¡Wow! Y esto que estoy diciendo es verdad, hermano. Moisés irradiaba luz. Él no se daba cuenta, pero el pueblo sí veía ese resplandor de su rostro. Jacob cojeaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jacob cojeaba? Porque peleó con el ángel y le descoyuntó acá la cadera. ¿Y por qué dice? Andaba humilde después del encuentro con Dios. Después de que se encontró con Dios, ya le bajó, ¿no?, como 3 rayitas. Y Dios le dejó esa señal. ¿Para qué? Para que recordara que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitas que Dios venga a descoyuntarte a ti tu cadera o crees mejor? Mejor creo. Amén, hermanos. Pedro y Juan hablaban diferente, ¿verdad? Eran del vulgo, eran de
eran de Alvarado, yo creo, estos, ¿verdad? Bien mal hablados. Pero cuando caminaron con Jesús, ya cómo cambió su manera de ser, hermano. Digan conmigo, como usted, pastor. Era bien nepomuceno, así decía mi abuelita. Nepomuceno, porque ahora las cosas barbaridades. Fíjate, no me he puesto a investigar qué quiere decir nepomuceno. Pero así era yo, bien mal hablado, hermano. Y Dios ha cambiado mi manera de hablar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la aplicación de caminar con Dios? El primer beneficio de caminar con Dios es para ti mismo, hermano. Dite a ti mismo, el beneficio es para mí. Bendición, prosperidad, gozo y paz. Pero además de eso, los que te rodean reciben beneficio también, porque Dios te usará y a través de ti ellos también serán bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para terminar la pregunta, ¿estás caminando con Dios? No vayas a ser como aquellos discípulos. Ustedes me llaman Señor, Señor, pero no caminan conmigo. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de nuestro caminar. Ahí los había puesto en mi prédica. Uno de ellos es el título del libro, que la senda de los justos. ¿Cómo está la senda de los justos, hermano? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esté perfecto. De nuevo, ¿no? Si tú caminas con Dios, ¿qué va a salir para ti, hermano? El sol de justicia. También dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino, hermano? Con guardar su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces yo me quedé meditando un poquito en eso. ¿Por qué dice joven y por qué no dice adulto o tercera edad? Porque cuando somos jóvenes es cuando cometemos más fechorías, más pecados. Entonces ahora, ¿con qué voy a limpiar mi camino? Ese caminar que caminé sin Jesús. ¿Cómo lo voy a limpiar, hermano? Guardando la palabra de Dios. Y para terminar, ¿verdad? Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Estás caminando por ese camino? Y en algunos de los libros de los profetas habla de que cuando estemos en su presencia va a haber un camino, pero es un camino de santidad. ¿Y quiénes van a caminar por ese camino? Los que caminan con Jesús. Así es que, amados hermanos, yo les invito a que caminemos con Jesús. Que Dios es paciente, porque no quiere que nadie perezca. Mira, está a tu lado, pero va a llegar el día, ¿no? Porque la paciencia se va a terminar. Y el Señor va a venir, como lo ha prometido. ¿Y sabes qué? Se va a cumplir. Así como se ha cumplido todo, también se va a cumplir. Todas las profecías que faltan se van a cumplir. Y cuando Él venga no vas a poder decir, es que yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo. Así es que yo les invito a que caminemos con Jesús. Porque de igual manera, ¿verdad? Esto vuelvo al ejemplo de Fabi, pero ahora ya no caminando con Abby, sino con Trini. ¿Verdad? Si Trini va caminando contigo, ¿cómo van? ¿En la manita? A veces, ¿no? Pero si va caminando Trini contigo, ¿anda haciendo travesuras? No, ¿verdad? Porque si me las veo con mi madre. Pues imagínate, si tú estás caminando con Jesús, vas a poder andar haciendo cosas, hermano, por el amor de Dios. Y si tú estás caminando con Jesús y estás haciendo cosas, si tú ni siquiera conoces a ese Dios. Porque si le conocieras, tendrías temor de Dios. Así como, ¿verdad? Cada quien conoce a su mamá, ¿verdad?
¿Sí o no? Muchos saben que pues, ay, mi mamá, y si la hago, la pago. Y quizás otras mamás dicen, no, mi mamá es bien relax. Le hago y les hago y ni me hace nada. Y vas a ver ahorita. Y si no, y ahorita voy. Y a la de 3, y 1, y 2, y 4, y se pasan. Y nunca van a la mamá. O el papá. Pero con el Señor no podemos hacer eso. Con el Señor, si nos desviamos, Él nos va a corregir. Y te va a corregir porque te ama. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos, hermano, para que no voltee a ver a nadie, ni nadie lo esté viendo a usted. Para que no diga usted amén y todos se le queden viendo. ¿Sí? Pues, ¿en serio estás caminando con Jesús? Y como dice la Escritura, examínese cada uno a sí mismo. Examínese, yo también me examino y seamos honestos con Dios. Estamos caminando con el Señor. Y si no lo estamos haciendo, pidámosle perdón. Él es un Dios bueno. Aún nuestros padres, ¿verdad? Si desobedecimos y caminamos en desobediencia y les pedimos perdón, ellos los perdonan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no los perdona? Así es que sincérate ahí con el Señor. Dile, Padre, a ti no te puedo mentir. A ti no te puedo decir amén, papá, porque tú sabes todo de mí. A ti lo único que te puedo decir es perdóname. Perdóname. Porque no he caminado contigo. Yo te pido que me perdones. El no caminar contigo ha provocado mucho daño en mi vida, en la vida de otros, y he vivido en un engaño, creyendo que estoy bien contigo, Señor. Y yo no quiero, Señor, que tú vengas y no me encuentres caminando contigo. Perdóname. Dile, perdóname, Señor. Me arrepiento. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a tener ese temor reverente a ti, Señor, de saber que eres un Dios tardo para la ira, grande misericordia. Pero que no tendrás, Señor, por justo al impío, Señor. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame a apartarme de las corrientes de este mundo que me desvían de tu propósito, y permíteme caminar por esa senda de los justos, que es como la luz de la mañana que va en aumento. Mientras más camino contigo, voy en aumento hasta que el día es perfecto. Te alabo y te bendigo. Señor, yo creo que tú vas a venir y que no retardas tu promesa. Y que mientras todavía está tu paciencia, yo quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo quiero caminar contigo. Tómame de la mano, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Le dijo, pero no, Señor, nunca, jamás me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces también lávame la cabeza. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero es necesario que le lave los pies porque ese es su caminar. La caminada se ensucia. Así es que decidamos caminar con Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor?